esa sublevación, por cambiar el Perú, por darle un nuevo horizonte, entonces se intenta conformar un acuerdo nacional, ¿no? Frente a esa coyuntura, ¿no? Un acuerdo nacional con objetivos de políticas de Estado que las agruparon en cuatro grandes objetivos o cuatro grandes pilares, ¿no? Uno, el fortalecimiento de la democracia y Estado de Derecho. Dos, el desarrollo con equidad y justicia social. Tres, promoción de la competitividad del país. Cuatro, afirmación de un Estado eficiente, transparente y descentralizado, ¿no? Todo esto del Acuerdo Nacional y todo esto dentro del Acuerdo Nacional. Esos eran los cuatro pilares, pero yo quería dar un poquito más o menos de qué cosa era un acuerdo nacional, ¿no? Frente a esta coyuntura, ¿no? Y yo considero que es un conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas a través del diálogo, del consenso, con técnicas como son procesos de talleres y consultas a nivel de capital y a nivel de interior del país, ¿no? De costa, sierra y selva, cuyo rumbo, cuyo camino era obviamente el desarrollo sostenible. Si no me equivoco, el 22 de julio del año 2002, bajo el gobierno de Alejandro Toledo, se firma el Acuerdo Nacional, ¿no? Y Roberto Daquino era el presidente del Consejo de Ministros, y participaron los principales representantes de las organizaciones políticas, de la sociedad civil, que fueron integrantes del Acuerdo Nacional. En el primer objetivo de democracia, Estado de Derecho, comprende dos puntos, ¿no? Uno, el fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de Derecho, ¿no? ¿Para qué esto? Ellos firmaron en este acuerdo un compromiso para consolidar el régimen democrático, el Estado de Derecho, ¿no? La legitimidad, el respeto por las leyes, el promover las competencias democráticas y garantizar elecciones libres y transparentes, ¿no? La participación ciudadana permanente, ética y responsable. Con este objetivo, el Estado, ¿no? La propuesta era que defenderá el imperio de la Constitución, la Carta Magna, el funcionamiento como Estado unitario y descentralizado, y el equilibrio de poderes que tanto se habla hoy en día, ¿no? Que debe haber un equilibrio de poderes para lograr los grandes objetivos, los grandes proyectos. Garantizará el respeto a las ideas, organizaciones políticas y demás organizaciones de la sociedad, respeto a la persona y la sociedad con el fin supremo del Estado. Fomentará una cultura democrática consciente de sus derechos y deberes. Establecerá normas que sancionan a infractores de la constitucionalidad, los derechos fundamentales y la legalidad. El segundo punto de este gran objetivo es la democratización de la vida política y fortalecimiento del sistema de partidos. O sea, darle un orden a nuestra partidocracia. Y el compromiso fue promover la participación ciudadana. Y con este objetivo el Estado, se suponía, promovería normas que garanticen el pleno respeto y la vigencia de los derechos políticos. Aseguraría la vigencia del sistema de partidos políticos. Garantizará la celebración de elecciones libres y transparentes. Mantendrá la representación plena de los ciudadanos y el respeto a las minorías. Favorecerá la participación de la ciudadanía para la toma de decisiones públicas. Este es el consolidado del primer gran objetivo del Acuerdo Nacional. Y un Acuerdo Nacional que tuvo convocatoria. No sé realmente si llegó hasta lo más recóndito de las necesidades del país, teniendo en cuenta la falta de viabilidad, acceso y muchas sociedades que aún no estaban, se podría decir, contactadas. Esa es la exposición, profesor, de los dos puntos que me ha tocado.
Ya, una pregunta, muchas gracias, señor Arturo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario sobre estos dos grandes lineamientos de la política? ¿Alguien que esté animado? O que lo fortalezca la exposición, pues, ¿no? Claro, fortalecer, preguntar y a dar algunas opiniones ya en torno a, para ocasionar el debate. Si me permiten. Dígame, ¿quién habla? José Esquerra. A don José Esquerra, don Olmergardo, adelante. Uno de los temas importantísimos en ello, ya que dice Arturo que es importante fortalecer la idea. La idea es que lamentablemente los peruanos, el 40% de los ciudadanos peruanos, perciben que la democracia en el Perú funciona peor que en el resto de América Latina. El 40% de los ciudadanos peruanos están conscientes que la democracia en el Perú no sirve, que es lo peor en América Latina. El 3% mayor que el de Bolivia y el 17% más alto que el promedio en América Latina. Esto demuestra pues que si es verdad, se intentó en el 2002 hacer un fortalecimiento de la cuestión democrática. El problema es que salíamos de un estado en el cual había sido una dictadura por una década y eso también influenció mucho en el sentir de los peruanos y por ello es que ha quedado como una vida abierta el entender la democracia y su fortalecimiento. El hecho de hablar de régimen democrático, lamentablemente es un tema en el cual solo creemos que la democracia en el Perú sirve para elegir, nada más, para que cada 5 años y 4 en los subnacionales podamos ir a urnas. Eso es todo la democracia. El resto perciben los peruanos que el tema de democracia no es un Estado de Derecho, no se ha consolidado ningún régimen democrático. Ese es el gran problema y la pregunta sería para Arturo es, ¿cuál es la concepción que él tiene con respecto a democracia dentro de este país? Bien, Siga, siga, yo considero que democracia es escuchar al pueblo y darle al pueblo lo que el pueblo necesita. Democracia es participación, pero una participación concreta, una participación que tenga objetivos claros. Hablaste tú de que la democracia es, en otras palabras, es débil, pero es cierto. ¿Por qué? Porque nos falta educación. Todo está en función a la educación. Pero más que, o en todo caso, ser un poco menos negativos, yo creo que estos temas, al margen de la polémica, al margen de todo, nos debe a nosotros hacer ver que debemos ser una nueva generación de gestores públicos. ¿No? ¿Para qué? Para poder cambiar. Democracia muchas veces se le entiende solamente con ir, votar y que mi voto sea transparente, ¿no? La democracia es mucho más amplia, ¿no? La democracia para que sea una verdadera democracia, tiene que haber una buena educación, una buena cultura. Y lo primero es respetar las leyes. ¿En el Perú existe democracia? ¿No existe democracia? ¿O existe una democracia representativa, más no una democracia participativa? El término democracia es bonito discutirlo, pero yo creo que no vamos no va a alcanzar el tiempo de discutir ese concepto filosófico, político de lo que es democracia. Y me parece que si hay alguien que quiera participar o agregar algo, conversar, aportar. Lo que pasa, profesor, también es que la democracia a veces lo utilizan para sus intereses, ¿no? Sí. Y no para el común, no para la sostenibilidad que tanto hablan, ¿no?
Sí, en una campaña, estamos hablando de democracia, en una campaña electoral va a primar la propaganda, va a primar el dinero, va a primar las dádivas, etcétera, en formas directas o indirectas, pero ya se hay muchos factores, muchísimos factores que podemos decir, el nivel cultural de la gente, el nivel aparte del nivel cultural, yo creo que más es el nivel de comprensión lectora, el nivel de entendimiento para criticar, para hacer una crítica constructiva para poder mejorar, etcétera. Hay muchísimos factores ahí, la pobreza crónica, etcétera, que van a influir en el término democracia. Pero en sí, la intención, y usted lo dijo, y lo dijo el señor Esquerra, la intención de la clase en ese momento de los partidos políticos era que se salía de 10 años de dictadura, de una corrupción con los Vladivideos y todo lo demás, que era un momento coyuntural muy especial y su generis, que es bueno estudiarlo. Ya ha pasado varios años, ahora se le puede estudiar y manejar con otros elementos y elementos más objetivos totalmente para que la historia de la mentalidad nos pueda decir cuál ha sido lo que realmente, qué es lo que pasó realmente en esa época y por qué este acuerdo de gobernabilidad, por qué estos acuerdos nacionales, por qué estos puntos. Es interesante esa parte de las que salimos del terrorismo en la década del 80, entramos al 90. Es una época muy rica en historia para poder compartirlo, me parece. ¿Hay alguien que quiera opinar sobre este tema, el punto 1 y el punto 2, la exposición de don Arturo? No hay, creo que ya no hay ninguna opinión. Don Arturo, gracias. Y pues, si su exposición nos manda por el WhatsApp para poder colgarle en el Exmodo. Y ya por eso voy a hacer toda la... En el PDF, le convierte al PDF, la exposición le convierte al PDF y nos manda por el WhatsApp y nosotros le subimos al Exmodo, para, como dijo anteriormente, para el escarnio público. Es que yo creo que la mejor manera de uno demostrar su trabajo, el trabajo que hace, es poniéndole a público y decir, mira, esto es lo que hemos hecho, esto debatimos, esto conversamos, saquen sus conclusiones, esto es una clase, con todos sus errores que tiene, esta es una clase de maestría y queremos compartir con ustedes y también que nos den sus aportes. Yo creo que por eso lo estamos subiendo a YouTube, para que estén ahí, puedan estar y puedan aportar para mejorar en el siguiente curso. Listo. Profesor, muchas gracias. Gracias a usted, don Arturo. Antes de pasar al número 2, quisiera saber si Elizabeth Cubas está en línea. Elizabeth. Sí, profesor, estoy acá. Ya, muy bien, perfecto. Para considerar asistencia, porque estoy viendo, quisiera saber si el señor César Augusto García Guevara está en línea. César Augusto Guevara. García Guevara, César Augusto. Le veo, ahí está. García Guevara, está ahí en línea. Sí, ya. Para controlar mi asistencia y mi papel. Y luego, que no... Irene Alejandrina. Irene también está en línea. Gracias. Irene Alexandra, doctor. Y Oscar. Alejandría. Con estilo. Alexandra. Alexandra González Vilches, sí. Sí, doctor. Ya. Alejandría. Y luego, Alejandría es una ciudad, Alexandrita, con cariño, dile. John Ilmer Saldaña Núñez está en línea. Presente, profesor. John Ilmer, muchas gracias, ya. Sí, John Ilmer. Pero hay un señor John Ilmer, ya está bien acá, John Ilmer. Ya, ahora hay un señor que recién, López, Enrique Ronald, Eric Enrique López, ¿está en línea? Eric Ronald. Sí. Sí, aquí estoy. La primera clase que lo estoy registrando. Sí, he estado en otras clases, pero no he entrado desde el inicio. Ya, vamos a ver cómo hacemos para que presentes los trabajos y ver para que revisarlo para poder poner una apreciación. Jacqueline Ya, está en muchas línea. gracias. Jacqueline sí está en línea, Jacqueline. Jacqueline. Presente, profesor. Muy bien.
Que no, Consuelo, Yolita Consuelo. Yolita Presente, Consuelo, ahí está Torrecón. Presente, profesor, presente. Ya, muy bien. Y Huerta Salazar Lenin. Lenin también está en línea. Lenin. Lenin, ¿tú estás? El resto sí los he controlado, la asistencia, el resto todos. Sí, ya está. Doctor, no escuché mi nombre, doctor. Bueno, ¿Cómo se llama usted? Nélida. Nelly de Cubas. Ya está, Nélida Cubas controlado ya. La estaba viéndole en la pantalla, los que están. Es que algunos, por ejemplo, el señor Tuesta Salazar Lenin no está en línea. Siempre con esto de... Sí, doctor, sino que siempre con esta falla del internet que Todos tenemos se ese va. problema, Entonces, Nenito. Toditos tenemos ese problema. Gracias. ¿Quién se anima a hacer el siguiente que va a hacer compartir lo que ha preparado? ¿El número 2 o alguien? ¿Quién se anima? Firulais, ¿está que se anima? Sí, pero alguien tiene que animarse. Firulais. Tienen prendidos el todos los Firulais quiere micros. opacar a todos. Buenas noches, doctor. Le hablo Robinson Portocarrero. Dígame, Robinson. Me parece que yo soy el ponente número 3 y número 4. Ya, de los perfecto. temas número 3 Adelante. y número 4. Número 4, afirmación de identidad nacional. Estoy compartiendo mi pantalla. No sé si se visualiza bien. Estoy tratando La de ver. pantalla sí. Tengo problemas ¿Sabías? técnicos. Todavía no se ve el Perfecto. tema. ¿Se visualiza? Ahora Ahí está, sí. ya ¿Sabías está. que? ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué Una es? política pública. Ya. Buenas noches, doctor. Buenas noches, queridos compañeros. Desarrollando el tema de políticas públicas castellanas, en este caso, a mi persona le ha tocado desarrollar la exposición del tercer punto y el cuarto punto. El tercer punto era afirmación de la identidad nacional. No. Y después de hablar de la afirmación de la identidad nacional, hablábamos de la industrialización del diálogo y la concentración, del diálogo y la concertación, perdón. Pero previo a ello, para poder captar mejor el mensaje, he optado por empezar mi exposición haciendo esta pregunta. Como ya todos hemos venido estudiando este tema que dice, ¿sabes qué es una política pública? Yo sé que todos ustedes ya lo conocen, pero no está de más explicar un poco. Por ejemplo, en esta definición nos dice lo siguiente: la búsqueda de soluciones a problemáticas sociales mediante procesos de planeación en los cuales se define una visión a largo plazo. Entonces, si nos damos cuenta, acá hay una palabra muy importante, es la búsqueda de soluciones a problemáticas sociales, pero a largo plazo. Durante el transcurso de la semana pasada que hemos venido debatiendo, las personas han identificado muchos problemas. He ahí la gran labor de las políticas públicas en hacer una adecuada gestión para solucionar esos problemas. No hubiera un sentido de la razón de ser de una política pública si es que no existiera problemas en la sociedad. En la segunda presentación nos podemos dar cuenta, más o menos, cómo he identificado todo el proceso para dar un paso al cambio. Las políticas públicas nos deben llevar a un cambio en la sociedad, que es el enfoque final. Entonces necesitamos ideas, innovación, dinamismo, proactividad e inclusión, que todas las personas estén incluidas en esa política pública. Y algo muy importante es que se fortalecen el trabajo y las relaciones de cooperación en la sociedad. Y se debe
que sea un instrumento orientado a la acción. No podemos tener políticas públicas las cuales están archivadas en un documento de gestión y que nadie se las sepa. Si estas políticas públicas no están orientadas a la acción, de nada sirve que las personas que las plantean no va a tener ningún significado en nuestra población. Y ahora sí vamos a ver esos conocimientos previos. Entonces vamos a hacer un análisis de las políticas públicas y qué tan buenos funcionarios son los que las plantean y los que las ejecutan en nuestro país. Por ejemplo, lo que me pertenecía a exponer, ¿verdad? Esta importante política pública, que es la número 3, que dice afirmación de la identidad nacional. Es una política pública muy interesante y cuando hablamos de afirmación de la identidad nacional, a la parte inferior he puesto un mapa del Perú con diferentes imágenes de personas y también con costumbres, para que nos podamos dar cuenta que el Perú es un país variado. Y cuando hablamos de afirmación de la identidad nacional, nos estamos refiriendo a una característica que nos identifica a todos nosotros en relación a nuestro país, el cual se denomina Perú. Y acá tengo una pequeña definición para las personas que les encanta la lectura. Por ejemplo, nos dice que la identidad nacional es aquella identidad de una persona que se relaciona con la nación a cual pertenece. Por ejemplo, tenemos acá pues nuestra bandera, nuestros usos y nuestras costumbres. Por ejemplo, tenemos la marinera, la forma de vestir, nuestros platos típicos, que son parte de nuestra identidad cultural. En una definición más amplia vendría a ser el conjunto de prácticas, de valores y de información que tenemos todos nosotros referente a nuestro país y cómo lo concibimos a nuestro país y también cómo nosotros lo defendemos, esas características de nuestra identidad nacional. Relacionado a ello, he hecho un pequeño mapa conceptual en el cual ustedes también lo pueden leer. Por ejemplo, nos dice que afirmación de la identidad nacional. Cuando hablamos de afirmación de la identidad nacional, nos comprometemos a consolidar una nación. Esta información le he obtenido lo que nos han proporcionado por el Edmodo, en la cual lo veo que está enfocado no tanto a una parte académica, sino mucho a parte política. Ya, entonces acá nos dice, por ejemplo, como un partido político casi lo plantea y dice consolidar una nación peruana integrada. Esta sociedad peruana integrada, respetando sus valores, su diversidad étnica, cultural, vinculada al mundo y proyectada hacia el futuro. Entonces nos habla de un pasado histórico, cultural, que tal vez nosotros ya le conocemos, por ejemplo, en la región en la cual vivimos, podría ser los chachapoyas, o los luyachillaos, o los chancas, los mayas, los aztecas, y entre diversas otras culturas, perdón, no, los aztecas no es una cultura mexicana, una pequeña confusión. Todas las culturas internas de nuestro país que forman a la identidad cultural. Y cuando nos habla vinculada al mundo, ya tiene una relación muy importante con la globalización y proyectada hacia el futuro. Es qué queremos hacer de nuestra identidad cultural, cuáles son nuestros planes y políticas hacia el futuro. Y a la parte inferior habla algo muy importante, difusión de la memoria histórica. El Perú es un país con una rica variedad de recursos históricos. Entonces, nos dice que esta política va enfocada a promover la difusión histórica. Ya, y en la parte B
desarrolla acciones que promuevan la solidaridad como el fundamento de la convivencia, que afirmen las coincidencias y estimulen la tolerancia, el respeto hacia las diferencias para construir una unidad entre todos los peruanos. Reconociéndolo al Perú como un país pluricultural, pues definitivamente en la parte B nos fomenta a que todos los peruanos respetemos la diversidad cultural que encontramos en nuestro país. Y C, promover una visión de futuro ampliamente compartida, reafirmada en valores que conduzcan a la superrelación individual. En este aspecto, en una visión de futuro, que las personas lo perciban al Perú como una diversidad y que se fomente conocer esas diferentes culturas de nuestro país. Y de esa manera permitir un desarrollo nacional armónico y abierto al mundo. ¿Ya? A ver, para profundizar un poco más, yo les quisiera hablar algo sobre... A ver, por favor, ¿me escuchan? Doña Nelita, apague su micrófono. A ver, ¿me escuchan? Sí, amigo, sigue. Perfecto. Sigue. Pero hay que apagar los micrófonos. No apagamos los micrófonos todavía. Cuando no hablamos deben estar apagados. Yo los puedo apagar desde acá, pero después... Ya. A ver, yo quisiera hacerles una pregunta. A ver, a alguien voluntario. ¿Qué es lo que podemos ver en las imágenes, en la proyección? En vista que no hay voluntarios, nos damos cuenta, miren. Nuestro patrimonio, Robinson. Hola. Te habla Yolita Robinson. Vemos parte de nuestro patrimonio histórico, natural, cultural. Muy bien. ¿Alguien que pueda identificar más en las imágenes alguna similitud? Patrimonio de la región. Ya. A ver, miren, algo muy importante que vemos Identificación acá, cultural. En círculo. Un patrimonio cultural de la provincia de Luya, Robinson. Muy bien. Ya, muchas gracias. Toda la provincia de Luya, me parece. Ya, muy bien. Mire, cuando nosotros hablamos de identidad, se dan cuenta que las personas que ¿Puedes conectar tu celular? al ver todo esto, Anda a cargarlo ya. Ese es Luya. Y cuando hablamos de Luya, identificamos y dice Luya Chillaos, ¿verdad? Y todos identifican a esta cultura como los Luya Chillaos. Generalmente, si vas a Luya, tú preguntas, esto es Luya Chillaos. Ellos se identifican, cómo perciben a los culturales que nosotros estamos viendo. Entonces, es ahí la importancia de la identidad cultural. Pero si pasamos nosotros a la próxima imagen, vamos a ver los mismos recursos, inclusive en los sarcófagos de Carajía, pero si ustedes van a ver esto en las páginas web, va a decir los chachapoyas. Y es ahí la controversia. Y hablando de identidad cultural, según la política pública, la pregunta es, ¿qué les hace pensar en esto? Como decía en una clase de maestría, estamos en la capacidad de formular ideas y también, obviamente, recopilar ya conocimientos previos, ¿verdad? Y miren, acá vamos a identificar, dice cultura chachapoyas. Acá miren, ve los chachapoyas. Ven un sarcófago hacia el lado derecho y dice los chachapoyas, ¿ya? Entonces, pero si vamos y les presento esta diapositiva, aún más para que ustedes reflexionen un poco, dice, conoce a Jaén, un tesoro escondido en el Perú, y a la parte del fondo está una foto de escuela. Casi todos dicen, eso es cultura chachapoya, no sé, Luya Chillaos. Y para los de Cajamarca, cuando lo venden, a los chachapoyas también dicen los Caxamarca y te ponen fotos de cuerpo. Entonces, si hablamos de identidad cultural, se dan cuenta cuán
complejo es hablar de identidad cultural, pese a que hablamos que eran características de una determinada zona geográfica. Entonces, cuando hablamos de identidad nacional, nosotros podemos, bueno, he puesto acá los presidentes del Perú, ¿verdad? Desde 1821 hasta el año 2021. Todos los países, todos los presidentes, y ustedes se imaginan qué tipos de gobiernos ellos han hecho Robinson, para que un lleguen. ratito, a ver si el doctor ordena o él lo cierra, no se escucha, está filtrándose ahí una televisión. Irene, por favor, Irene, tu micro. Irene, por favor, tu micrófono. Voy a tener que cerrar desde acá, pero si cierro voy a cerrar también a Robinson. Disculpen, ya. Ya pues, hay que tener en cuenta que hay que tener apagados los micrófonos, por favor. Ya, entonces, Diga, Robinson. la identidad nacional son todas esas características que nos identifican como peruanos. Pero en la realidad de los países no les podría hablar mucho, pero internamente nos damos cuenta cómo la identidad, las personas lo manejan, ¿para qué? Para intereses personales. Digamos, por ejemplo, en la primera presentación que les decía de Luya Chillaos, tienen sus propios intereses. Ahora, si hablamos de culturas chachapoyas, también tienen sus propios intereses. Y si hablamos de acá, de Jaén, que es lo más reciente, también tiene sus propios intereses. Entonces, la identidad cultural nacional también se maneja de acuerdo a los criterios. Entonces, por ejemplo, si vamos a una entrevista laboral, o si de repente a Robinson, que es de Cuela, pues ustedes lo ven con terno, todo esto, ¿y qué pasó? Algo extraño, ¿no? ¿Por qué? Porque son complejos. Si una persona es del campo, ha trabajado en áreas, no, es que no puede él estar con terno. Si él es de Cuela, ¿tú cuándo has visto una persona con ese traje? No va con su personalidad. Entonces, es los prejuicios que uno tiene sobre la identidad cultural. Por eso es que yo planteaba que la identidad cultural se va cambiando a través del tiempo. Y ahora, mire, les decía Luya Chillao, los chachapoyas. Ahora, y vemos esta publicación de Jaén, entonces lo que intentan es cambiar de acuerdo a sus intereses. Por eso yo hacía un planteamiento. Entonces, los gobernantes o las grandes países de hegemonía mundial, ¿qué es lo que quieren hacer? Nos quieren vender una identidad cultural, ¿para qué? Para que nos puedan someter y de esa manera hacernos sentir menos para que ellos puedan gobernar tranquilamente y la población no se pueda estar en contra de lo que ellos piensan. Al principio, se dan cuenta, vimos los conceptos y las definiciones de identidad cultural, pero después, en la práctica, todo ello lo transforman para sus intereses personales. Bueno, compañeros, espero, tal vez por el medio que estamos, no he podido ser tan claro para explicarles un poco sobre lo que es identidad cultural, pero lo he podido ampliar más o menos dada la información que tengo, y es lo que les podría explicar acerca de la identidad cultural y políticamente cómo se maneja, ¿verdad? A ver, ustedes si tienen alguna pregunta o si no, pues para pasar al segundo tema de la exposición. ¿Alguna inconveniente, alguna apreciación, algún aporte? Te rogaría, Robinson, si me puedes plantear la diferencia, porque no lo entendí. El tema nación y naciones. Cuando hablas de identidad de las naciones o la nación, el Perú es nación, y si es nación, ¿por qué es nación? Robinson. ¿Me escuchan? Sí, sí. Perfecto. El Perú es una nación porque efectivamente tiene un gobierno, aparte de que no es que tiene un gobierno, históricamente ya desde 1821 el Perú pues
tiene un gobierno por voto popular, ahora políticamente está constituido como una nación. No podemos decir que no es una nación, porque todas las definiciones, las políticas públicas y en la información que la manejamos, está percibido como una nación. Una pregunta ahí, antes que haga la réplica, señor Esquerre. Si revisamos el diccionario de la DRAE y buscamos el concepto de nación, para que nuestro tema sea, si pueden ahí ver o si alguien tiene una definición de lo que es nación, sería bueno que lo diga, si una definición de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Doctor, lo básico que una nación es un conjunto de integrantes de una sociedad. Todos lo sabemos eso, que comparten costumbres, ideologías, o coinciden y más que todo se asientan en un determinado contexto, en este caso un espacio territorial, ¿no? Sí, vamos por ahí. Definición de nación. ¿Quién tiene? Está buscando, me parece, el señor Robinson, definición de nación. Conjunto de seres humanos que viven en un determinado territorio, tienen un pasado común, tienen rasgos culturales parecidos, tienen una forma idiomática de códigos lingüísticos para poder entenderse, etcétera, etcétera, puede decir el diccionario de la Real Academia, pero el conjunto de personas que viven en un determinado territorio y que tiene un pasado común, tiene rasgos culturales comunes, hablan un mismo código lingüístico, vamos a decir, una misma lengua, y entonces yo hago la pregunta, y si cualquiera lo puede decir para el señor Robinson, ¿los Awarunas son nación o son una tribu? ¿Qué es los Awarunas? ¿Tribu, etnia? Allí hay un problema que podría replantearnos, por cuanto para hablar de nación, ya lo dijeron, la misma cuestión idiomática. Nosotros culturalmente no consideramos a la nación Awajuma, nación One Piece, o la nación Campa, no la consideramos nación. ¿La quechua? Una porque el espacio geográfico es bastante limitado, su lengua y su cultura son bastante limitadas. Diferente es hablar, por ejemplo, de la nación Aymara, de la nación Quechua, que tienen una lengua que es estudiada a través del tiempo, que tienen una historia, una tradición, y que sobreviven el tiempo y que son gran cantidad, masa. 4 millones de peruanos hablan quechua, ahora me imagino que más. Por ende, hablar de nación, el Perú no es nación. El Perú no es porque tenga un mismo gobierno, es nación, no es así. El Perú es una república, es un país, no una nación. No tenemos la misma lengua, no tenemos la misma cultura, no tenemos la misma raíz, no tenemos la misma línea étnica, por lo tanto, no somos nación, somos un país que se integra a través de un gobierno perfecto, que las identidades, se lo planteó muy bien Robinson cuando habla de la identidad de los chillaos, es eso una identidad, es su cultura, es su raza, es su cuestión lingüística, es su cuestión étnica, unidad. Ahí sí podemos hablar de ello, pero si salimos de los entornos, para decir el Perú ya no es el Perú una nación, el Perú es un país con varias naciones que no hemos respetado. Conjunto de naciones. Conjunto de naciones, plurirracial, pluricultural, plurinacional. Plurilingüístico, multilingüístico. Eso es el Perú. Pero tratar de decir que el Perú es una nación es un hierro enorme. Cuando en la costa nos hablan de la nación, los costeños dicen somos una nación, pero solo mirando a la costa. No entienden de que existen en el Perú naciones como los quechua, como los aymara. Vamos a desubicar a los demás como los varios, otras cosas, pero eso es hablar de nación. Perfecto. Señor Robinson, una pregunta, antes de eso una pregunta. Mira, cuando uno analiza el proceso histórico de la humanidad y ve la Segunda Guerra Mundial y dice una de las causas de la Segunda Guerra Mundial ha sido el nacionalismo exagerado, el nacionalismo exagerado. Los alemanes con su nazismo, los franceses con De Gaulle y con su pensamiento francés y todo lo demás. O sea, el nacionalismo en ultranza ha sido parte de la Segunda Guerra Mundial. Yo considero que el Perú no es una nación, que es un conjunto de naciones, que está bajo un mismo Estado. El Perú sí tiene un Estado.
¿sí? Tiene un gobierno, tiene un Estado. ¿Es un país? Sí, evidentemente es un país. ¿Tiene un territorio? Sí, tiene un territorio, pero donde están varias naciones. Tiene varias lenguas. Yo ahí, pues yo no coincido con el señor Esquerra, que me parece bien que no coincidamos, que, el Perú, que los aborígenes sí son nación, porque tienen un código lingüístico, tienen un pasado histórico y han determinado un determinado territorio. Igual que los quechos, que los aymaras, que los shipibos, que los conigos, que los piros, que los samoyas, etcétera, que abundan en la Amazonía peruana. Por lo tanto, se debe hacer, esto ya va a traer, estudiando la identidad nacional, no podemos decir la identidad nacional, estudiando en la diversidad, tenemos que unirnos, eso me parece, sería lo grandioso que nos respetemos, hacer una educación bilingüe intercultural, que se respeten los patrones culturales, perfecto, pero buscar la identidad nacional, ¿en base a qué? En la historia, los héroes, hablamos de Miguel Grau es de la costa de Piura, pero ¿qué significa Miguel Grau en la selva? La selva tiene sus propios héroes, muchas cosas se podrían decir, pero tenemos que buscar la identidad nacional, sí. Y yo le digo porque me gusta este tema porque ha sido el tema de la identidad personal, cultural y nacional en mi tesis de maestría en educación que hice hace muchos años, ¿cierto? Estoy tan viejo como el APRA, ¿sí? Adelante. Lo mismo pasó, para obtener mi licenciatura hice mi proyecto de tesis sobre este tema. Pero algo muy importante relacionado a la pregunta, y he investigado bastante, he visto videos, todo sobre lo que es identidad nacional, he ido a las fuentes confiables, he ido a la normatividad, y lo que ustedes están viendo ahí, la publicación, ¿verdad?, del concepto de nación. Y cuando ustedes hablan, tienen mucha razón, cuando dicen mismo origen étnico que comparten, mismo origen étnico, y ustedes dicen, pero Robinson, espera, yo procedo de la comunidad nativa Wajún Wampis, y tú dices que eres de Cuela, tú eres de las alturas, y yo soy del calor, tú eres del frío, entonces no puede ser nación. Otra persona viene y dice, y es que yo soy de Moche, yo soy de la costa, y yo conduzco mi caballito de Totora, no pasa nada. Entonces, ¿cómo vas a decir que somos nación? Pero he visto muchas personas que debaten referente al tema y lo plantean de la siguiente manera. No sé si ustedes también pueden dar su apreciación crítica. Nos dice que el Perú es un país, si hablamos del pasado con diversidad cultural, que ustedes ya la conocen, no vamos a profundizar en ello. Posteriormente, este país y la Gran América del Sur ha sido conquistada por los españoles, ¿verdad? Al venir los españoles se ha dado una mezcla entre las culturas que predominaban en el pasado. Al darse esa mezcla entre españoles y las culturas, han surgido los mestizos que somos ahora nosotros. Y cuando los españoles lo traen a los afroamericanos, o estas personas, estas mezclas de sangre se han ido mezclando y ha dado un producto, y ese producto somos nosotros, que ahora somos los peruanos. Por más que vivamos nosotros en la costa, por más que vivamos nosotros en la sierra, esa mezcla hace que nosotros tengamos una nación. Y nosotros nacemos de las culturas ancestrales de nuestro Perú y nacemos de esa mezcla de españoles o de europeos. Y es nuestra realidad. No podemos decir que al 100%, pues yo soy de una determinada cultura. Y es el objetivo nacional que plantea a futuro que el peruano perciba de esa forma, que somos peruanos. No porque una persona vive en el campo, deja de ser peruano. Obviamente que si hay distintas actividades que una persona puede realizar. Por ejemplo, Paolo Guerrero es un delantero de la selección peruana y hay docentes en el Perú, pero igual son peruanos y comparten ciertas afinidades y por eso no les vamos a separar geográficamente, culturalmente, su forma de hablar, pero son peruanos y lo que se busca es integrar a la nación pese a las diversidades que uno tenga. Y lo importante de la identidad cultural es que haya diferentes personas con diferentes rasgos, porque imagínense, ¿qué sería si todos fueran como yo? Tuviesen sus anteojos o fueran así como yo. El mundo perdiera su esencia. Y es lo que se trata de
integrar a una nación peruana. Y yo lo he percibido de esa manera y eso es lo que yo les comparto a ustedes. Y de una manera u otra que me han convencido esos conceptos y esas definiciones les comparto a ustedes. Ahora, que comparten un idioma, si el idioma que en nosotros que prevalece, ¿cuál es? Es el español. Obviamente que hay lenguajes, hay quechua, hay aymara, hay ahuajún, pero lo predominante de nuestra nación es el español. O si nos vamos en la costa, van a hablar con nación, tenemos que hablar de lo que predomina en nuestro país. Tenemos que buscar la identidad nacional. Bueno, tenemos que buscar identidad nacional, sí lo tenemos que buscar, ¿sí o no? Tenemos que buscar identidad nacional. Es una construcción que va a durar mucho tiempo. Es una construcción. ¿Alguna otra pregunta para don Robinson? Una frase muy bonita que lo dijo alguien en su momento, don Robinson. En el Perú, el que no tiene de inga, tiene de mandinga. Es una frase célebre, porque somos una mezcla de razas también. De lo español, de lo indio, de lo negro, que vino del África. Mira, ahí están los rasgos medio africanos de don Esquerre, los rasgos medio serranos míos, indios, cholos, etc. Todos estamos en el Perú, el que no tiene diga. Respetémonos y creo que busquemos a trabajar al respeto a la identidad. El Perú es muy racista, muy racista. Eso es uno de los grandes problemas que tiene el Perú. Bien, vamos a otra persona. Gracias, don Robinson. ¿Quién tiene el 5 y el 6? Todavía falta la exposición, el tema 4. Ya vamos. Siga. Ya. Yo pensaba, señor Robinson, que tú eras, perdón, yo pensaba que eras profesor. Me has presentado unas diapositivas ahí. Parecías profesor de historia. Ya, muy bien. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Ya. A ver. Entonces, el segundo tema que me toca exponer es institucionalización. Uy, perdón, acá voy a centrar un poco en mi diapositiva. Ya. Institucionalización del diálogo y la concertación. Esta política pública es muy importante y muy interesante para el desarrollo de nuestro país. Y cuando encontré este tema que me tocaba a mí mucho, que me toca exponer, pensé en esto, algo muy importante, y busqué en la web y mucha información y me salió la mesa de concertación para la lucha contra la pobreza, que es un tema muy tocado en nuestro país y que la gran mayoría, si es que nuestra vida nos ha dado la oportunidad y hemos participado en una mesa de concertación, conocemos más o menos cuáles son los objetivos de esta mesa de concertación. Pero enfocado al título que dice institucionalización del diálogo y la concertación, he hecho algunas pequeñas imágenes y definiciones básicas, conocimientos previos para poder debatir en el adecuado momento. Entonces, si hablamos de un adecuado diálogo y concertación, entonces si hablamos de diálogos, se da entre dos más personas que se comunican directamente entre sí, ¿verdad? Entonces también tenemos otra definición de concertación que ustedes ya conocen, ¿verdad? En este caso, cuando hablamos de concertación, nos dice que hay un acuerdo de colaboración entre varias partes. Varias partes, pues, dialogan, van y llegan a acuerdos, pero se dan entre 3, 4 más personas, diversos intereses, en este caso, en la concertación. Y cuando hablamos acá de qué es institucionalidad, hay algo muy importante que nos dice que es el conjunto de creencias, ideas, valores y principios. Yendo al ejemplo más o menos de los chachapoyas, los luchillaos y los países, hay algo muy importante. Estas personas tienen sus creencias, ¿verdad? Creen en algo y tienen ideas y valores que los hacen diferentes. Por ejemplo, en el debate anterior me ayudó bastante, porque uno me dice, no, los aguajuns son nación, el país no puede ser nación. Hay diferentes ideas, creencias y valores. Entonces, cuando hablamos de este principio de la comunicación y de la concertación, lo que busca es llegar a concertar,
que las personas que tienen una idea y que plantean que el Perú no es nación y otras que sí lo plantean, entonces lleguemos a términos medios y nos pongamos de acuerdo y construyamos una identidad o un objetivo claro de nuestro país. Porque siempre va a ser así. Nunca todas las personas vamos a estar de acuerdo, vamos a pensar lo mismo. Entonces, si hablamos de política, tenemos que concertar, tenemos que dialogar para llegar a un objetivo claro y poder avanzar hacia nuestro futuro. Porque si nosotros queremos que se hagan las cosas como nosotros lo pensamos, entonces no vamos a contribuir al grupo, y eso ha sido uno de los obstáculos que ha generado que nuestro país no progrese. Justamente es porque no hacen caso a mi idea y yo no aporto al 100% mis actividades. O porque el Robinson está exponiendo y yo voy a prender mi audio y voy a poner música para que no esté bien. El tema es creación de ideas, valores y principios, pero en la concertación y en la institucionalidad que se vaya a un solo objetivo. En este caso sería el objetivo que la clase pues se entienda, ¿verdad? Entonces, pero si lo enfocamos en el país, la institucionalización, el diálogo y la concertación buscan que los intereses del país se vean reflejados en todos y que se beneficie toda la población y que el Perú crezca, porque más allá de todo no es bueno que solo unas personas se beneficien. El análisis y la evaluación es al país, no a unas cuantas personas. Ya, dada la información, he elaborado este mapa conceptual que nos dice institucionalización del diálogo y la concertación. Dadas estas definiciones, por ejemplo, los partidos políticos plantean lo siguiente: fomentar el diálogo y la concertación. Conocimientos previos, fomentar el diálogo, hablar, ¿verdad? Van a haber personas que no van a estar de acuerdo. Y con la concertación, buscar puntos medios en los cuales nos conduzcan a un objetivo, que no nos dividan, que no nos separen, sino concertar para lograr el objetivo. Tanto de las organizaciones políticas civiles y fomentando la tolerancia, el respeto a las diferencias de la identidad. Hablábamos que hay personas que se identifican pues y dicen, no, el Perú no es nación. Entonces, respetando eso, pero buscando un objetivo y libertades de pensamiento y de propuesta, que hagan propuestas. Y a la parte inferior nos habla algo muy importante: cultura de diálogo y concertación. Que las personas expresen sus ideas. ¿Qué pasa? Algo muy interesante es que cuando las culturas son predominantes, ¿qué hacen? Nos quieren hacer sentir que nosotros no podemos. Es que no, yo no tengo una gran idea y entonces no voy a poder participar y mejor no participo tal vez. Entonces, ¿qué hacen? No expreso mis ideas. Entonces, en este caso, para que haya un diálogo y una concertación, se quiere fomentar una cultura de diálogo y concertación, que sea normal que las personas intervengan con sus ideas y que seamos conscientes que pues, nosotros podemos conocer, manejar el tema, pero si nosotros sabemos compartir con nuestros conocimientos y tampoco no discriminar porque una persona tal vez no conoce, porque esas discriminaciones ha hecho que las personas en nuestro país no estén prestas a expresar sus ideas y no exista un diálogo y una concertación adecuada en nuestro país. Y por eso nuestro país está mal en esta política de institucionalización y diálogo y mal en la concertación. A ver, algo muy importante también son, en la parte B, los mecanismos de participación ciudadana a nivel nacional y a nivel regional. Pues, ¿qué ocurre? Como en la anterior exposición decían, ¿no? Solamente nos vamos a votar y porque nos obligan y nosotros votamos. Entonces, porque no se da una adecuada participación al ciudadano, se les discrimina, dicen, por acá, es que él no tiene primaria, es que él es del campo, o es que él es de la ciudad, y cosas así, concepciones mentales, ¿qué ha hecho? Que las personas no quieran participar, ¿verdad?
no tiene participación ciudadana. Dice, es que ¿para qué voy a participar si ellos lo controlan todo? Si ellos lo hacen todo mejor, yo ya no participo. Hay problemas con el audio, Robinson. Entonces, Tranquilo. ese es el error que Se va está, y viene que está mal en nuestro país, y que no fomente el diálogo y la confianza. Ya. Ahora, ¿se escucha? Sí, sí. Y formulación de propuestas y planeamientos hace a fomentar el diálogo y la concertación, que son muy importantes. ¿Para qué? Para que, miren esta imagen, esta presentación, y camino a la resolución de conflictos. ¿Qué ocurre? Cuando no hay un adecuado diálogo y cuando no hay una adecuada comunicación, hay enfrentamientos entre la población y el gobierno. Y ahí, cuando hay esos tipos de enfrentamientos, hay muertes. Por ejemplo, el caso del Baguazo, para hablar un tema muy cercano, no hubo un adecuado diálogo, no hubo una adecuada concertación, no se manejó bien esta política pública y hubo muchas muertes. Entonces, he ahí la labor del Estado de utilizar esta política pública de manera adecuadamente y fomentar el diálogo y la concertación. Estos dos puntos han sido los que se me han asignado para exponer, estimado doctor, estimados compañeros. Espero que si es que tengan algunas preguntas, las puedan hacer. Es lo que yo he podido investigar. Espero que haya enriquecido la clase y aparte de ello, pues nuestros conocimientos, que es el objetivo primordial de ser partícipes de la maestría de gestión pública. Gracias, Robinson. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Muchas gracias, Robinson. ¿Hay alguna pregunta que quiera alguien hacer o quiera acotar algo? Doctor. Dígame, don César. Breve nada más para el compañero Robinson y si usted también me puede contestar. Él al inicio, como introducción de su acertada participación, mencionó que una política pública son soluciones a grandes plazos, a largos plazos. Yo me pregunto y digo, la política inmediata que ha procedido a realizar actualmente el gobierno del señor presidente Vizcarra para implantar ciertos bonos o estos bonos a las personas que no tienen recursos, ingresos de recursos económicos para paliar de alguna forma la cuarentena. Entonces, ya no sería, la pregunta es, ¿sería una política pública o qué sería? Porque esta no ha sido a largo plazo, ha sido inmediato, ¿no? Eso nada más para saber, ¿no? Diferenciar lo que Robinson al inicio dijo que son soluciones a grandes plazos o a largos plazos. ¿Qué dice Robinson? ¿Tienes alguna respuesta? ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Alguien tiene alguna respuesta a la pregunta del señor García? Hola, hola. A ver. Se recuperó. Ay, esperen. A ver. Los bonos, concretamente los bonos, ¿son política pública o no son política pública? Eso es la pregunta, ¿sí o no? Sí, miren, relacionado a esta pregunta de los bonos. No se escucha muy bien. Sí, está mal el internet. Sí, seguimos, está mal. Es cuestión del internet ya. Doctor, ¿lo podría explicar usted? Porque el compañero ya no tiene, a esta hora se satura la línea. Yo pienso que son parte de la política del gobierno para paliar un poco el problema económico de la gente. Pero política pública, así en sí, no lo veo como política pública, sino lo veo como parte así de un todo que ha sacado al gobierno en un caso de emergencia para salir del problema. Y ojo, a ese Estado que lo estamos criticando,
que está en todos los problemas, está sacando estos bonos para, incluso la COFIE lo pide, subvención al Estado, que ellos piden el Estado mínimo. Y ahora, yo no creo que sean en sí una política pública, sino son complementarios a la política del gobierno con su decreto que ha dado por el que está afectando la emergencia sanitaria. ¿Serán esas políticas públicas o son programas? No sé. Yo creo que más yo le veo como programas de emergencia que está poniendo el gobierno, pero no concretamente como una política pública. Gracias, Sí, doctor, ¿me gracias. escuchan? No sé, esa es mi opinión. No sé, alguien más puede dar su opinión, que lo dé y estamos pues para conversar. No sé cómo ve. A ver, Robinson. Ya, si me escuchan, es algo muy interesante que una política pública de salud existe. No sé, de repente a alguien le va a tocar explicar sobre la política pública de salud del Perú. Existe, ha sido planteada, debatida y viene desde muchos años atrás. Pero nos damos cuenta que las políticas públicas de salud no estaban enfocadas al COVID-19, sino su principal objetivo es fomentar una salud adecuada en un ciudadano peruano frente a cualquier amenaza que pueda encontrar. Si mañana se nos presenta otro virus, pues, ¿cuál es el objetivo de la política pública? Es que el ser humano peruano esté bien de salud. Ese es el objetivo de la política pública. Y frente al COVID-19, que se presentó así en un par de meses, en sentido figurado, pues el Estado tuvo que proteger la salud del Perú. La política pública es proteger la salud. Es igual que hay políticas públicas para proteger la educación. Eso es la política pública y se enfoca en ello. Entonces, más bien han sido estrategias que se han tomado ya para solucionar las circunstancias y proteger la salud y también la economía nacional. Es, por ejemplo, para recuperar la economía nacional se van a dar estrategias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el COVID-19 nos está atacando. Entonces, se complementa así, pero el objetivo creo que es cuidar la salud y eso sí es una política pública del Perú. Yo pienso... Gracias, Robinson, gracias. Robinson y García, señor García, yo pienso que dentro del marco de la declaratoria de la emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19, el Estado ha visto mecanismos, estrategias, pero no hay una política pública que pueda decir, esto es lo que vamos a hacer. En ese marco, el Estado ha visto estrategias, aunque yo veo ahorita, últimamente estoy viendo una estrategia de parches y remiendos. No hay una política así clara, porque lo más grave va a ser, señor García, y usted, para mí lo más grave va a ser post al confinamiento, cuando comienza a reactivarse la economía. La recesión económica mundial, no va a ser nacional, sino mundial. Ahí vamos a ver los sufrimientos y la vía crucis, la Semana Santa del pueblo peruano y del pueblo mundial. No vamos a llegar a un domingo de resurrección. Vamos a tener que batallar mucho. Ya. A ver, otro. Muchas gracias, Robinson. No se vaya Robinson. Gracias, no se vaya Robinson. Que no se vaya Robinson. No se vaya Robinson. ¿Quiere usted hablar? No se vaya aún. Que no se vaya aún. Robinson, muy buena tu participación. Creo que bastante aleccionadora. El tema que plantea García también ayuda a pensar, a poder uno tratar de hilvanar más ideas. Por cuanto es el bono una política, no es el bono una política, es parte de aquello que debió hacer en conjunto, que debió hacerse en conjunto una política para enfrentar el coronavirus, ¿verdad? Es uno de los mecanismos, si quieres, es una de las partes, no es un todo, el todo hubiera sido la política para enfrentar, la política pública para enfrentar el COVID, algo que jamás tuvo el gobierno, nunca lo ha tenido. Y cuando Robinson nos dice que ha habido antes una política, Robinson, la política sanitaria recién se inicia con el SIS, recién se le da al peruano la razón fundamental de lo que tú has planteado, su salud como una cuestión de bienestar.
Antes de ello, ibas al hospital y tenías que llevar tus agujas, tus guantes, un poco más llevar tu propio médico para que te curen en el hospital. Este país no tiene hasta ahora ninguna política pública que sea sustantiva, que podamos nosotros evaluar en el tiempo. ¿Por qué, querido Robinson? Porque lamentablemente cada 5 años cambian todo y cada quien hace lo que le da la gana. Algunos parasitan, como el actual presidente, que hasta ahora, en el tiempo que tiene, no ha hecho absolutamente nada por el país, nada. Sino solamente pido una sola obra, una mega obra que pueda ser constitucionalmente acertada, o como tú, en el tema que te ha tocado, diálogo y concertación, podamos dialogar y concertar de que el gobierno logró hacer algo que pueda convertirse en la locomotora que lleva al desarrollo sostenido y sostenible, sostenido y sustentable en el tiempo. Pero política de salud, mi querido Robinson, Portocarrero, no ha existido jamás como un proyecto. Simplemente programas, parches, remiendos, pero jamás una política que te diga, vamos a implementar en las regiones más olvidadas tales y tales cosas. Nunca, más allá de hacer infraestructura que la hizo Fujimori. Podemos hablar mal de Fujimori, podemos plantear mal de Fujimori, 1000 cosas, pero que hizo más que 100 gobiernos, es verdad. Es verdad. Gracias. Bien, don Ezquerre. A ver, don Robinson, muchas gracias. Digamos, dialogando y concertando. Que eso es una buena estrategia para llegar a consensos. ¿Quién quiere hablar? A ver, adelante, Elisa. Aló. Aló, adelante. Sí, profesor. Bueno, dentro de todas estas políticas que ha implantado el gobierno, tenemos una política que más adelante supongo que uno de los compañeros lo ha tocado, lo que es gestión del riesgo de desastre. Es una política donde está incluyendo la prevención de riesgos producidos tanto por la naturaleza, también los riesgos producidos por la mano del hombre. Sí, pero en esa política yo sí creo el problema grande que ha tenido la historia del Perú es que no han habido políticas de Estado. ¿Han habido políticas de gobierno? Sí. Por ejemplo, la política de gobierno del señor Fernando Belaúnde, de la construcción de carreteras con cooperación popular y todo, pues eso ha quedado en sus 5 años de gobierno de Belaúnde y no ha habido una continuidad porque no ha habido una evaluación, se ha truncado con el golpe de Estado, etc. Han habido políticas, también la política de urbanización en tiempo de Belaúnde, construcción de viviendas baratas para el pueblo, para la gente de la clase media, para la clase media, no para la clase baja, para la clase media, o para los que podían pagar. Entonces, pero no ha habido continuidad como política de Estado. Y han habido otros intentos, sí. No se han consolidado. Caliwarma, serán políticas de Estado. Yo creo que son estrategias más, Caliwarma, que está unida a una política de Estado que es la lucha contra la desnutrición. Entonces, se puede discutir y eso es bueno. A mí me encanta que haya más opiniones divergentes porque podemos nosotros enriquecer. ¿Alguien más quiere exponer? ¿Va a exponer el número 3? Nos queda para uno más. ¿O no nos alcanza el tiempo? ¿Quién tiene gobierno en función a objetivos y planeamiento estratégico, perspectiva nacional, el objetivo 5? El tema, Robinson, el tema de identidad nomás tiene... Profesor, buenas noches. Le saluda don Matilde. ¿Quién? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Le saluda don Matilde. Don Matilde, ¿qué pasó? Dime. Profesor,
A mí me tocaba, sí. Lo que pasa es que yo asumí que solo iban a exponer 2 compañeros y la verdad esto, me ha faltado preparar las diapositivas. Tengo la teoría. Le Ya. agradecería si por favor podría exponer mañana. Entonces mañana hay que calcular los tiempos, 10 minutos cada uno que va a exponer con sus 4 diapositivas y para dar un poquito también unos 10 minutos siquiera al debate para poder profundizar un poquito. Mira, el tema de Robinson es un tema demasiado amplio. Identidad nacional es un curso entero en la universidad, para un ciclo entero. Es un curso bien amplio. Y otros temas, los temas son muy amplios. Pero hay que tratar de resumir para tener siquiera un conocimiento y después ya estar uno ya investigando más de estos temas. ¿Alguien quiere opinar sobre algún punto de esto? Porque esperamos mañana ya para continuar. Para aprovechar estos minutitos de identidad nacional, sobre historia, sobre todos los temas que nos pueden interesar dentro de la política. Políticas públicas es política. Este es curso académico, pero vamos a hablar de política. Nuestra esencia, nuestro tema esencial es la política. Y eso hay que tenerlo claro. El tema esencial es política, porque análisis de política gubernamental es política. Pero es una política que tenemos que llevar al campo académico. Y por eso todo tiene que estar dentro del campo académico. Y el campo académico es discutir, investigar, discernir, confrontar. Y no hay otra manera de conocer que leer y debatir. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiera intervenir? Quisiera no caer pesado y quererme tomar la clase. ¿Cómo? Quisiera no caer pesado y pretender tomarme la clase. Pero ya que usted da la oportunidad de poder hablar, uno de los grandes problemas que atraviesa nuestro país es la crisis que dio la década de Alberto Peña, Fujimori. Esto ha logrado con las políticas neoliberales aplicadas a ultranza gracias al consenso de Washington, destruir la identidad nacional, cultura de lo que es política de Estado, cuando usted la define muy bien y dice una cosa es políticas de gobierno que son solamente para este gobierno y otra cosa son políticas de Estado que deberían quedar para que sean las vigas maestras de las propuestas positivas del segundo gobierno. Nadie lo hace, primero porque al no tener, como lo tienen en otros países, sin irnos muy lejos a un país que no es nuestro amigo, pero que lo tenemos ahí, a Chile. Chile tiene un proyecto nación y lo han tenido desde su fundación. El Perú, en estos 200 años de historia republicana, nunca ha tenido un proyecto país, nunca ha tenido un proyecto absolutamente nada que pueda hacer o permitir a partir de unas políticas concretas, de ahí como la Constitución de los norteamericanos, de ir enmendándola para mejorar la política. En geopolítica ni siquiera tenemos qué queremos de nuestro país, porque hemos perdido Leticia, se ha perdido medio Perú. Se ha perdido gracias a que el Perú nunca tuvo una política exterior. Ese es el gran problema. Los partidos políticos nunca jugaron a favor de Perú, siempre jugaron a sus propios intereses. Si hablamos de Mariátegui o de Víctor Raúl, que son las dos figuras más prominentes de la historia del Perú, porque el resto es una, ¿cómo diríamos?, una gran cantidad de caudillismo que nunca le sirvió a este país, que cada quien se valía del dinero que tenía para lograr hacer sus propios intereses y una hacienda familiar, el Perú. Eso también, y habría que entender que las cuestiones ideológicas deben volver, que la universidad debe convertirse en un foro de debate, que todos debemos aportar, no importa cuán pequeña pueda ser nuestra idea, lo importante es cuánto sirve la idea para poder proyectar más interés en seguir leyendo algo más, porque si el debate se vuelve demasiado simple, caemos en un simplismo que ya no valdría la pena, perdone usted con todo respeto, participar, porque uno simplemente va a esperar, a ver, me toca la 29:30, listo, ¿cuándo me toca? El jueves, participo el jueves para no escuchar simplismo, o sea, debemos aportar, debemos ponernos, estamos hablando de un nivel superior, no estamos hablando de una educación nimia, y por lo tanto el debate debe ser enriquecedor,
No importa cuál sea la idea, no importa cuánto podamos valorarla, lo importante es la participación y creo que ello va a ayudar a que tengamos más impele para seguir participando, ayudando, conversando. Probablemente no seamos del gusto de todos. Yo siempre digo, a mí no me interesa lo que opinen de mí, me interesa lo que yo opino de mí mismo. Esa es mi valoración y eso no lo voy a cambiar. El tema pasa porque en esto es importante que tengamos propuestas, que digamos, por decir, me gustó la participación de Portocarrero, porque abre el abanico, como usted lo dice, es toda una posibilidad de un curso enorme hablar de identidad y es debatible porque nadie puede llegar a un acuerdo, por ejemplo, cuando usted habla de los Aguajún One Piece como nación y uno dice, sí, pues los Aguajún son apenas 20.000 personas, ¿cómo plantearnos nación? ¿Bajo qué criterio podríamos llamar nación? Bryce Pérez habla de la nación One Piece y habla del gobierno One Piece y habla de la proyección de los One Piece en la provincia de Condorcanqui. Pero eso tendríamos que debatirlo, aprenderlo, lucharlo, porque eso es lo que va a permitir que los que hagan esta maestría tengan realmente una cultura general y de paso una verdadera idea de qué cosas son políticas que van a en algún momento de su mismo trabajo, porque todos los que participan, o la mayoría de los que participan en esta maestría, trabajan para el Estado, deben tener una idea clara. Lo otro es simplemente esperar y rogarle a usted para que nos ponga nota. Perfecto, señor Escarre. Mira, cuando yo analizo un poco la dictadura de, no sé si me equivoco o no me equivoco, pero yo lo digo, yo analizo un poco la dictadura del Fujimori y analizando los pros y los contras que tiene la dictadura de Fujimori. ¿Quién ha hecho más obras de los gobiernos? Fujimori, vamos a decir, obras en infraestructura, escuelas y todo lo demás. Pero ojo, yo digo, ¿cuál es uno de los grandes problemas que ha tenido el gobierno de Fujimori? Que ha roto esa frágil institucionalidad que había en el Perú hasta el momento. No ha sido perfecta, pero había una institucionalidad. Fujimori lo rompió con Montesinos, metiéndose en el Poder Judicial, en el Ministerio Público. Se metió y destruyó la institucionalidad. Eso lo estamos cosechando ahorita. Un Poder Judicial cuestionado, un Ministerio Público cuestionado, un Tribunal Constitucional cuestionado. ¿Por qué? Porque la fragilidad de las instituciones, lo que decía Robinson, qué rico ese debate. Hay una fragilidad. ¿Quién es el culpable de eso? En mi concepto, es Fujimori, que rompió ya la débil institucionalidad que vivía nuestro país y posiblemente se iba fortaleciendo con la primera exposición que decía una creación, fortalecimiento democrático de los partidos políticos, porque los partidos políticos organizados van a fortalecer el sistema democrático. Y que no sean muchos como en el Perú. Hay 30, 40. No, en Estados Unidos son 2, 3, en las naciones desarrolladas son 2, 3. Y entonces también eso demuestra la madurez. Lo que decía, mire, cuando se analiza, Chile tiene objetivos geopolíticos, por supuesto. Y uno de los objetivos geopolíticos de Chile es ser líder y dominar el Pacífico Sur. Y para eso tiene que mejorar sus puertos. Valparaíso es un puerto que está mejorado, porque es el control comercial del Pacífico Sur. Porque en el Pacífico están las principales naciones. Estados Unidos, están sus puertos de Estados Unidos, de California, está México, está China, está Australia, están Japón, están en el Pacífico. Entonces, el comercio del Pacífico, el control comercial del Pacífico Sur en Sudamérica es importante. Entonces, Chile nos ha llevado ventaja porque tiene estrategias geopolíticas, proyectos nacionales. ¿Y el Perú qué tiene? ¿Qué ha hecho eso? El control de las 200 millas marinas se están metiendo los rusos ahí. Pero ojo, no tenemos estrategias geopolíticas para el control del comercio del Pacífico, que tiene que ser importante. Y es un objetivo geopolítico. Digo, por eso esta clase es para manifestar, para decirlo. Y lo decimos con mucho respeto, lo hablamos con mucho respeto y seguimos conversando. ¿Alguien más? Profesor, buenas noches. Le saluda Irene González. ¿Cómo está? Profesor,
Mire, no es que quizás nosotros, o no, lo que escuché del señor Esquerre, no participamos, quizás porque, bueno, no tanto porque no todos conocemos a fondo los temas, sino que quizás también estamos un poco confundidos, y lo digo por mí porque cuando usted nos dio los temas, a ver, yo entendí que teníamos que buscar políticas públicas que se hayan generado en nuestro país referente a estos temas, o no sé si estoy equivocada. Si es así, hasta el momento, ninguno de los compañeros que han expuesto nos han dicho, por ejemplo, qué política pública hay para lo que es identidad nacional y en qué se ha avanzado en el Perú en identidad nacional. ¿Qué política pública hay en el diálogo y la concertación? Si se han establecido, si han funcionado o no. Yo solamente he escuchado conceptos y bueno, yo pensé que iban a hablar de las políticas públicas para poder conocer qué cosas se ha avanzado, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, o qué secuencias se está llevando, así como usted habló ahora del bono, que es parte de una política pública, y quizás nosotros estamos confundiendo también, y para eso estamos, ¿no? Porque nadie sabe, nadie nace aprendiendo todo. Entonces, yo estoy acá para aprender, y me gustaría que usted quizás me aclare el trabajo, ¿no? Es para poder hablar de qué políticas públicas se han llevado, se han realizado en nuestro país respecto a la lista que usted nos ha dado. Sí, profesor, yo también lo entendía así. En mi caso es infraestructura y eso, y buscaba políticas orientadas a eso. ¿No era así? Claro, exacto. O sea, porque si hablamos de conceptos, estamos repitiendo lo mismo que usted nos ha enseñado, nos ha indicado la primera clase, ¿no? Lo que son políticas públicas, y poco a poco estamos orientándonos y aprendiendo de eso, porque para eso estamos. Mira, Irene, entonces, yo te agradezco enormemente lo que has dicho, lo que has planteado. Perfecto. Yo creo que estamos a un nivel ya no universitario, sino estamos a un nivel postuniversitario, un nivel de reflexión, de análisis. Entonces se ha dado. Señores, estas son, de acuerdo al Acuerdo Nacional, las políticas públicas o los objetivos, grandes objetivos nacionales que se tienen que convertir en política pública. Entonces, conversemos sobre esto. El enfoque que le vas a dar, ¿no? La idea era eso, conversemos sobre esto, porque no manejamos como profesionales las políticas públicas, los grandes objetivos que tiene el Estado como Estado de un acuerdo nacional. Yo quería un poco que saboreemos un poquito, que manejemos un poco los objetivos, los grandes objetivos nacionales, las grandes políticas nacionales de acuerdo al acuerdo nacional, y poder dialogar y pensar, discernir, enfrentarnos, confrontarnos. Es decir, tu idea me parece genial. Yo creo que lo de Robinson lo ha puesto en tapete, el otro señor también, y ha dicho, mira, esto hay en el país y esto. La institucionalidad, por ejemplo, se puede hablar más de institucionalidad. ¿Qué política pública hay en este país para fortalecer la identidad? Hubiera sido hermoso que entre ahí. ¿Qué política pública hay para fortalecer la identidad nacional? Si eso lo vas a poner tú en tu exposición, bendito sea eso. Entonces nos va a ayudar a debatir, a conversar, a mejorar. Hemos tenido dos exposiciones. En todo caso, a mí, claro. Las dos exposiciones me parecían bastante bien. Estaban bastante bien. Ustedes pueden hacer un enfoque de eso, genial sería. A ti te toca, el objetivo que te toca está relacionado con esta y esta política. Pero esta política es la que tiene el Estado. Tampoco vas a decir, yo no creo verdaderamente que el Estado peruano no tenga políticas públicas. Tiene políticas públicas y los tiene muchas políticas públicas. Exacto, sí. ¿No funcionan? Muchas, sí. Hay temas. Eso es muy distinto. Yo tengo la exposición que tengo que tener para mañana, para pasado, no sé, cuando vamos a ordenarnos un poquito, sobre la ética pública, que me parece importante, la ética pública. No podemos enseñar ética pública, pero juntos podemos reflexionar sobre la ética pública. Y mira, la gran mayoría, a excepción del señor Esquerre, todos trabajamos de una u otra manera en la burocracia estatal. Ustedes todos. Ahora, dice que la docencia no es burocracia estatal, pero es parte del Estado. Entonces, todos estamos inmiscuidos en esa burocracia estatal, que ese monstruo que estamos corrigiendo, que dijo Cantinflas, esa película de Cantinflas maravillosa, que habla de la burocracia. Entonces, sobre ese monstruo, queremos que sea mejor para nuestra gente. Que este Estado sea más funcional. ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo. Podemos contribuir. Es un gran equipo de 20 personas
de nuevos gestores públicos que podríamos contribuir, Esa es la idea que tengo y no me gusta a mí cerrar. Nunca me ha gustado, ni siquiera en pregrado, poner una camisa de fuerza, es decir, así se va a hacer el trabajo. Me gusta que la creatividad del participante, la innovación del participante, que nos sorprende el participante, que innove el participante. Mira, yo pensaba que el señor Robinson era profesor de historia y no pensaba, él es administrador, creo que tiene carrera, pero lo ha hecho, pedagógicamente lo ha hecho bien. Entonces vamos a aprender, aprendamos juntos, discernamos juntos. Señorita Irene. Doctor, yo pienso que los dos compañeros, como usted lo manifiesta, los dos compañeros, yo percibo de que ellos lo han hecho bien. Sí, perfecto. El problema está en que haga un debate con nuestros errores y que participen, pues. O sea, si ellos en la postrimería, en los próximos días que les toca, lo hacen mejor, usted tiene que valorar. Usted va a ser el que evalúa. Pero que los compañeros no lo hayan hecho bien, yo sí percibo que los compañeros han sido específicos y entra debate en la temática, pues ahí es donde todos deben pedir, así como a veces yo he tenido una duda de lo otro, ya se me quedó aclarado. Señor Esquerra aporta, los demás se quedan callados, entonces al final y al cabo, al último van a decir, tal persona no lo hizo, no puso los cuadritos, no habló, etcétera, etcétera. Acá lo que se quiere es aprender, porque todos, la mayoría somos relativos, no somos absolutos, doctor. Y en la exposición del señor Hurtado, del señor Horacio, del señor Robinson, si hubieran hecho esa observación, lo hubiéramos conversado esa observación. Está bien. Yo digo, yo soy docente, no me gusta poner camisa de fuerza, sino me gusta que sea abierto la situación y vayamos al diálogo. En las próximas, muy bien, señor Irene, la apreciación, en las próximas exposiciones podemos ver y atrevámonos a contradecir también a nuestro compañero. Y no le tengan miedo al señor Esquerra, porque yo no le tengo miedo. ¿Ya? Exacto, doctor. No es un afán de decir quién lo hizo mejor o quién estuvo mal, porque creo que nadie estamos para criticar, sino más bien estamos para aprender. Yo estoy aprendiendo y para mejorar. Lo de la identidad cultural me parece fantástico. La mayoría de gente a veces no puede ni diferenciar, ¿no? A dónde pertenece cuela. Entonces, eso me parece, estuvo bien. Yo en ningún momento he dicho que alguna de las exposiciones estuvo mal. Estuvo bien, sino que quizás, como, bueno, yo hablo por mí personalmente, yo me había enfocado a ver una política pública, a escuchar una política pública y que quizás conocer más de qué política pública está vigente respecto a ese tema y saber si se está llevando a cabo. Pero está bien, compañeros, no hay ningún problema. El hecho de quedarnos quizás en silencio no quiere decir que no sepamos o que no querramos y que solo nos pongan la nota nada más. Nadie ha dicho que no sepamos, simplemente. También que hay dos cosas para responder, para el silencio también. Como les dije, una explicación que yo hago siempre del silencio es cuando Pilato le dijo a Jesús le dijo, yo soy la verdad y la vida. Y Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Jesús se quedó callado. Uno puede decir, Jesús no supo responderle. Entonces, pero Jesús puede decir, ¿para qué voy a gastar pólvora en gallinazo? Va a decir, explicar esta cabeza dura. Entonces, el silencio también significa algo. El silencio también es importante, pero el debate es importante. Y en el nivel académico, el debate, la confrontación de ideas, el poder decir, oye, no estoy de acuerdo con tu opinión. ¿Sí? Entonces también es bueno. Y yo le agradezco, señor Irene, pero creo que vamos a seguir avanzando y nos quedan 7 clases todavía. Ya hemos pasado 8, ahora estamos en la 9 clase. Nos quedan 7 clases más para ver si en estas 7 clases podemos juntos. Yo estoy deseoso también de aprender algo y he aprendido hoy día y he aprendido todos los días de cada uno de ustedes, de los que han hablado, de los que han participado. Dígame, don Robinson, y terminamos con eso. Referente al comentario que nos hace nuestra compañera Irene, pues yo opino que hay un momento adecuado en el que deberíamos formular, por ejemplo, las preguntas. En este caso, por ejemplo, en el caso de lo que es concertación y es diálogo, en mi primera diapositiva yo puse algo sobre la mesa de concertación y hablé algo sobre
sobre que las personas que hemos tenido la oportunidad de trabajar para el Estado, y también hablé que de repente hemos participado en la mesa de concertación. Por ejemplo, la mesa de concertación es parte de una política pública del gobierno del Perú, en la cual todos los ciudadanos organizados de la comunidad participan y dan su apreciación frente al gobierno para prevenir conflictos posteriores. Entonces yo creo que esa parte podría haber respondido más o menos a su pregunta, pero yo como ponente caería en un error en pedir ahorita como una oportunidad para volver a mostrar mis diapositivas y otra vez retroceder el tiempo. Entonces creo que hay cosas y hay momentos adecuados también para decirlo. Y solamente ello. Muchísimas gracias. Por ejemplo, yo he conversado con una persona que me dijo que la mesa de concertación era una pérdida de tiempo. Yo no creo que sea una pérdida de tiempo. La sociedad civil organizada puede llevar. La cosa es, Robinson, pensemos en el futuro. A ver, pensemos, no ahora. Lo ahora está hecho ya, pero el futuro. Lo que se debate con los funcionarios del gobierno regional o del gobierno provincial en las mesas de concertaciones, ¿lo asumen los que están conduciendo los destinos políticos de la región o de la provincia o del distrito? Esa es una pregunta que puede quedar para conversarlo. ¿Está bien? En el futuro. Si asumen en sus acciones de gobierno. Porque la mesa de concertación, así, he conocido a Arsenillas, creo que era el anterior o el presidente, al padre Gastón Garatea, también conocido, y conversado con él, y tenían una opinión, el Gastón Garatea al menos tenía una opinión de lo que era la mesa de concertación, y me decía, él me lo dijo en alguna oportunidad, que se sentía un poco ya como no había esa responsabilidad política de que hagan caso lo que se debatía también en la mesa de concertación. Bien, yo creo hasta aquí nos vamos a quedar. Mañana tenemos 2 o 3 exposiciones más. Yo he colgado mis vías positivas en el SMODE. La exposición del señor se va a colgar en el SMODE. La exposición del señor Robinson, que me lo va a enviar, se va a colgar en el SMODE en trabajos. Van a estar ahí. Los trabajos los voy a meter también al SMODE. Ya tengo una apreciación. Ya tengo más o menos las notas. Son 3 unidades que nos han pedido en la nueva elaboración de los sílabos de la maestría, y estas exposiciones van a servir para la segunda unidad, y el trabajo que vamos a hacer, que vamos a presentar, va a ser para la tercera unidad. Entonces estamos trabajando, estamos avanzando, estamos conversando. Me piden un examen, yo no sé cómo voy a hacer ese examen, porque es un examen meter en el SMODO, y 1 minuto hay que esperar. No sé, vamos a ver cómo se puede hacer, pero algo así referencial, o les daré algunas preguntas para que ustedes me contesten y me envíen en la última clase me envían las respuestas al WhatsApp. Vamos a ver eso, les daré un día antes las preguntas para reflexionar y para presentar como examen. Ya vamos a ver cómo nos organizamos para la parte final, para terminar al menos con éxito. Dice que la función del Estado es que todos estemos felices. La función de una clase es que todos estemos felices, pero que aprendamos algo. ¿Está bien? Muchas gracias. Hasta mañana. Muy amables. Hasta mañana, doctor. Gracias. Gracias. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana, compañeros. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana.